4 para que se abran más y se alcance rápido el umbral, ¿sale? Y en el parasimpático veíamos que actúa sobre los receptores M2, abre canales de potasio dependientes de acetilcolina y también hace que se abran menos los canales HCN, con lo cual la frecuencia cardíaca se hace más lenta porque se tarda más en alcanzar el umbral con el potencial marcapasos, ¿sale? De este potencial habíamos comentado la vez pasada que tenemos diferentes fases. Recuerden que tenemos la fase de despolarización, que en el aspecto numérico tenía un valor de 0. Teníamos la fase de repolarización inicial, que tenía el número 1, la meseta, que era el número 2, la repolarización, que era el número 3, y por último el potencial en reposo, que era el número 4. ¿Vale? ¿Ya vimos cuáles son los iones que generan cada fase? ¿Sí? Muy bien. Pero recuerden, lo más importante aquí es el sodio, ¿sale? Aquí salida de potasio por los canales rápidos, aquí salida de potasio por canales lentos, pero entrada de calcio también por canales lentos. Y acá teníamos salida de potasio por canales lentos, ¿sale? Aquí en la fase 4 tenemos una participación de la bomba de sodio de potasio que nos va a ayudar a recuperar también el potencial de membrana de reposo, ¿sale? Eso fue lo que nos faltó comentar en la última clase. Entonces, de aquí lo importante es que recuerden las fases y que recuerden cuáles son los canales y las proteínas en general que nos van a ayudar a generar cada fase, ¿vale? ¿De esto tienen alguna duda? En la fase 4 lo que vamos a tener es una ayuda de la bomba de potasio, de esta manera, fíjense bien. Aquí cuando tenemos la repolarización, ¿qué es lo que pierde la célula? ¿Qué sale? ¿Sale? ¿Qué ion? Potasio. En la fase 3 Potasio. sale potasio, exactamente. Entonces, vean, vamos a poner aquí una célula muscular cardíaca, ¿sale? Entonces, ahí está mi célula muscular cardíaca. Para que se produzca la fase 0 debe entrar sodio, ¿sale? Pero si se dan cuenta, ese sodio tiene cargas positivas, ¿sale? ¿Qué necesito hacer en la célula? ¿Qué tipo de cargas debo sacar para volver al potencial de reposo normal? Cargas positivas. ¿Qué cargas positivas voy a sacar? El potasio, ¿sale? Entonces, de ahí sale esa parte, ¿ok? Pero si se dan cuenta, una vez que ya se produjo el potencial de acción de respuesta rápida, ¿dónde queda más concentrado el sodio? Adentro. ¿Y dónde queda más concentrado el potasio? Afuera. ¿Qué hace la bomba de potasio? Mete potasio y saca sodio. Entonces se dan cuenta que crea el ambiente perfecto aquí para que funcione la bomba. Tenemos mucho sodio adentro. ¿Qué hace la bomba de potasio? Va a sacar ese exceso de sodio que entró para despolarizar a la célula. ¿Y qué va a hacer con el potasio? Va a volver a meter el potasio que había salido para llevar a la célula a las condiciones de reposo, ¿vale? Por eso les decía que en esta fase participa la bomba de potasio, ¿ok? Eso también ocurre en el potencial de acción neuronal, ¿sale? También en la última fase, cuando se repolariza la neurona, hablaron del potencial post-hiperpolarizante, ¿sí? O de la fase de hiperpolarización, ¿sí? Entonces ven que ahí cuando se repolariza la neurona también llega a niveles mucho más negativos. ¿Y qué es lo que hay que hacer para volverla a potenciar? La bomba sodio potasio. Entonces es prácticamente el mismo funcionamiento, ¿sale? Muy bien, ¿alguna duda con estas fases? Cuando vieron músculo esquelético hablaron de la sumación, de la sumación por frecuencia, ¿sí? De cuando al músculo lo estimulan muy rápido y se contrae más fuerte, ¿sí? ¿Vieron lo que era el fenómeno de la escalera o trepe y el tétanos? ¿Sí? Ok. Entonces ven que hay un tétanos que es parcial, donde tenemos lo siguiente, fíjense. Tenemos acá la estimulación. Esta es la frecuencia con la que se estimula el músculo. Cuando lo aplicamos un estímulo, solo hay una contracción, ¿sale? Cuando aplicamos dos estímulos seguidos pasa esto. Antes de que termine de relajarse el músculo, llega el otro estímulo y produce una contracción más fuerte, ¿sale? Acá tenemos la fuerza de contracción. Fíjense ahora qué pasa si le aplico 3 estímulos seguidos. Va a hacer esto, 1, 2 y ahí está, ¿sale? Eso es lo que se le llama el efecto de la escalera, que entre más es la frecuencia, parece como una escalera pequeña debido a que se va sumando la fuerza de contracción, ¿sale? Cuando la frecuencia es muy rápida, va a llegar un momento en el que tenemos algo así, ¿sale? Y vean que aquí la fibra muscular no se relaja totalmente, siempre se mantiene con cierto grado de contracción. Cuando la frecuencia es sumamente alta, algo así, vamos a tener algo así, una contracción sostenida, ¿sale? A eso se le llama tétanos completo y ese es el tétanos incompleto, ¿sale?
Entonces, ¿por qué les recuerdo esta parte del tétanos completo? Fíjense bien, en el corazón, ¿qué pasaría si aumenta la frecuencia cardíaca? Aumentaría la frecuencia de estimulación del músculo cardíaco, ¿sale? ¿Ustedes creen que sería bueno que tuviéramos tétanos en el corazón con el aumento de la frecuencia cardíaca? Sería peligroso, ¿no? Porque imagínense, están haciendo ejercicio y se les va a parar el corazón, ¿no? Entonces, para evitar esto, el potencial de acción de respuesta rápida, que es el que se produce en las células musculares contráctiles del corazón, si se dan cuenta es muy largo. Ya se dieron cuenta que dura muchos milisegundos. Dura de 20 a 200 milisegundos. ¿Sí? ¿Por qué será tan largo el potencial de acción cardíaco de respuesta rápida? ¿Por qué tendremos una meseta? Ahí les va la respuesta, ¿sale? La meseta ayuda, en primer lugar, a que el potencial dure más, por eso llega hasta los 200 milisegundos, ¿sale? Cuando nosotros incrementamos la duración del potencial de acción de respuesta rápida, hacemos que ese potencial dure lo mismo que dura la contracción del músculo. Es decir, observen aquí, se produce el potencial y tanto se produce el potencial, inmediatamente se empieza a contraer el músculo. ¿Ya vieron? La curva roja representa la contracción, aquí se contrae y aquí se relaja el músculo, y lo azul es el potencial. Entonces les voy a borrar tantito esto que tengo acá. Y fíjense lo que pasa. Cuando viene el fenómeno eléctrico, ese potencial eléctrico desencadena la contracción muscular, ¿sale? Cuando ya terminó el potencial de acción, fíjense lo que le pasa al músculo, se relaja, ¿sale? Ya se dieron cuenta que durante todo el tiempo que dura la contracción tenemos todo el potencial de acción de respuesta rápida. ¿Eso para qué nos ayuda? Fíjense bien. ¿Cuándo va a responder mi célula muscular para generar una nueva contracción? Cuando recibe un estímulo, pero cuando se encuentra ya en reposo. Si yo la alcanzo en este periodo, que sería el periodo refractario, cuando mis canales se encuentran inactivados o en uso, así yo le aplique al corazón otro estímulo, no va a producir otra contracción, ¿sale? ¿Cuándo se produciría la siguiente contracción muscular? Hasta que el músculo está totalmente relajado, que es cuando ya terminó el potencial de acción de respuesta rápida. Entonces, el hecho de que el potencial dure tanto es un factor protector para la tetánica, ¿sale? Porque si el potencial es largo, el periodo refractario es largo, y entonces se puede volver a estimular al músculo hasta que está totalmente relajado, ¿sale? No se le puede estimular mientras está contraído, y eso nos protege de que esto se presente en el corazón, ¿sale? Entonces, muy importante, en el corazón no tenemos sumación por frecuencias, ¿sale? ¿De qué manera entonces podemos aumentar la contracción del corazón? Ahí les va la clave, aumentando los niveles de calcio, ¿sale? Si aumentamos más los niveles de calcio en la célula muscular cardíaca contráctil, se va a contraer más fuerte. Entonces aquí la frecuencia no nos va a servir para aumentar la fuerza, como en el músculo esquelético, ¿sale? Esto es bien importante que lo recuerden, siempre se los van a preguntar por qué el corazón no hace titánico, ¿sale? O por qué el corazón no tiene sumación por frecuencias. Y la respuesta es porque su potencial de respuesta rápida tiene casi la misma duración que su contracción, y el músculo se vuelve a estimular hasta que está totalmente relajado, ¿sale? ¿Sí queda claro ese punto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, muy importante que recuerden la ausencia de tétanos en el corazón, ¿vale? Muy bien, entonces, hasta este punto ya vimos los dos potenciales principales de las células cardíacas: el potencial de acción de las células marcapaso y el potencial de acción de las células contráctiles, ¿sale? Este potencial de acción de las células contráctiles, ¿quién lo originó? ¿Se acuerdan? ¿Quién tuvo que estimular a la célula contráctil para que generara este potencial? Las autorrítmicas. Las autorrítmicas, el potencial de respuesta lenta, ¿sale? Que viaja por el sistema de conducción y al llegar a la red de Purkinje estimula el músculo cardíaco para producir este potencial, ¿sale? Ahora, este potencial que producen las células contráctiles me va a servir para desencadenar la contracción del músculo, ¿sale? ¿Se acuerdan que en el músculo esquelético llegaba el potencial de acción de la neurona, producía el potencial de placa motora terminal y después se producía un potencial de acción? ¿Hacia dónde viajaba ese potencial de acción en el músculo esquelético? Hacia los túbulos T, y ahí cabrían los canales de dihidropiridina o de calcio de tipo L, que eran dependientes de voltaje, y ahí se daba un acople mecánico, ¿se acuerdan? Que los de rianodina y los de dihidropiridina están como ensamblados, y cuando se abren los de dihidropiridina por el potencial de acción, los de rianodina también se abren y se libera el calcio, ¿sale? Y ese calcio nos ayuda a que todas las fibras o miofibrillas interactúen y se dé la contracción, ¿sale?
Vamos a ver ahora cómo este potencial de acción en el corazón funciona. Es muy parecido, ¿sí? Solamente hay algunos aspectos que cambian, que son en los que haremos énfasis a continuación, ¿sale? Entonces, ese punto es bien importante que lo recuerden. El músculo a nivel cardíaco, el periodo refractario tiene la misma duración que la contracción y eso nos protege de la tetania, ¿sale? Muy bien. Entonces, lo que veremos a continuación es el acople éxito-contráctil o el acoplamiento excitación-contracción a nivel del corazón. Fíjense a qué se refiere ese acoplamiento excitación-contracción. Hace referencia a la vinculación entre el potencial de acción cardíaco, aquí hablamos de respuesta rápida, ¿sale? Y la contracción del músculo del corazón, que por ende va a llevar al corazón a actuar como bomba, ¿sale? Entonces, en la siguiente ilustración vamos a ver cómo se lleva a cabo ese acople excitación-contracción, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien, tenemos aquí el potencial de acción muscular. Este potencial de acción es el que ya vimos, el potencial de acción de respuesta rápida, ¿sale? Perdón, me puso negro. Ahí está, potencial de acción de respuesta rápida, o el PAR, habíamos visto así, ¿se acuerdan? Ese potencial de acción va a viajar también hacia los túbulos T a nivel del corazón. Recuerden que el corazón en sus fibras musculares contráctiles también tiene túbulos T. Lo que no tiene como tal es la misma estructura de las cisternas terminales, ¿de acuerdo? Solo tenemos a retículos sarcoplásmicos. ¿Cómo se le llamaba eso? La asociación del túbulo T con el retículo. Un dímero. Un dímero o una diada, también es el otro nombre que pueden encontrar, ¿sale? Entonces vean lo que tenemos en el túbulo T. También tenemos canales de calcio que son dependientes de voltaje de tipo L. Así vamos igual que en el músculo esquelético, ¿sale? Y también tenemos canales de rionodina que se encuentran en el retículo sarcoplásmico, ¿ok? Pero aquí tenemos un cambio y el cambio está justamente en ese punto. En el músculo esquelético decíamos cuando se activan los de hidropiridina o los de calcio de tipo L dependientes de voltaje, esa activación producía en automático la apertura de los de rionodina. Aquí no, ¿sale? Aquí lo que va a pasar es que cuando los canales de calcio dependientes de voltaje se abren, van a dejar entrar calcio. Y ese calcio es el que funciona como el desencadenante de la apertura de los canales de rionodina, ¿sale? Entonces dense cuenta que aquí en el corazón es el calcio que entra el que abre los canales de rionodina. En el músculo esquelético no hacía falta la entrada de calcio para activar los canales de rionodina, porque con el simple hecho que los de hidropiridina se activaran, ellos también lo iban a hacer, ¿sale? A esto que tenemos acá le llamamos una inducción de calcio, digo una liberación de calcio inducida por calcio, ¿sale? El calcio del retículo se va a liberar en respuesta a la unión del calcio que entró por los canales que están en los túbulos T, ¿sale? Y que activaron a los canales de rionodina, ¿sale? Entonces les voy a poner acá un dibujo comparando lo que pasa en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Aquí tenemos un túbulo T a nivel del músculo esquelético y acá vamos a tener un túbulo T a nivel del músculo cardíaco, ¿sale? Hasta ahí vamos igual. Los dos tienen los canales de hidropiridina que se abrevian como DHP, que son canales de calcio dependientes de voltaje de tipo E, ¿sale? Entonces ahí están los canalitos. Acá también los vamos a tener en el corazón, ¿sale? Ahí están los dos. Entonces les pongo aquí corazón y acá sería músculo. El músculo esquelético, la diferencia es que tenemos aquí a la cisterna terminal, ¿sale? Acá tenemos solo al retículo sarcoplásmico, ¿sale? Entonces, en ambos elementos, en la cisterna terminal, tanto como en el retículo sarcoplásmico como en el corazón, tenemos a los canales de rionodina, ¿sale? En el primero, estos dos se encuentran más cerca, ¿sí? Y por ende, como están más cerca, tienen ese acople o ese ensamblaje, ¿sale? Entonces, cuando estos se activan, los otros se abren en automático. Eso se llama inducción o, en este caso, un efecto electromecánico, ¿sale? Entonces, a nivel de músculo esquelético necesitamos de este efecto electromecánico para poder liberar el calcio hacia el sarcoplasma, ¿sale? Acá no, vean que aquí están más lejos, ya se dieron cuenta, como no hay cisternas terminales, los canales de rionodina están más lejos que los de hidropiridina. Entonces aquí lo que va a pasar es que los canales de hidropiridina dejan entrar calcio. Ese calcio es el que se une a los de rionodina y los abre. Y cuando los abre, más calcio se libera del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma, ¿sale?
A eso se le llama inducción, o en este caso, perdón, liberación de calcio inducida por calcio. ¿Sale? Esa es la principal diferencia en el acople excitocontráctil. Todo lo demás de aquí en adelante es igual. ¿Sale? Pues la única diferencia es que el corazón tiene diadas y tiene una liberación de calcio inducida por calcio, y el músculo esquelético tiene triadas y la liberación de calcio es de tipo electromecánico. ¿Sale? Después, ¿qué va a seguir? Ese calcio, ¿con quién se va a unir? ¿Con qué proteína? Troponina. La troponina C. ¿Y la troponina C qué va a hacer? Que la tropomiosina se mueva, deje libres los sitios de unión para la miosina, y entonces la actina y la miosina interactúen y se dé todo ese ciclo de contracción que ya comentamos en el músculo esquelético. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. Las diferencias están en ese punto. ¿Sale? En los túbulos T, en el retículo sarcoplásmico y en la forma en la que el calcio del retículo sale hacia el sarcoplasma. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí cómo se produce la contracción en el corazón. ¿Sale? Si lo viéramos todo en conjunto, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a integrar todo desde las células marcapasos. ¿Sale? Para que lo vean como un conjunto y así, si tienen alguna duda, pues podamos repasar. Muy bien, ahí les pongo la imagen. Eso es lo que ocurre después, ya lo habíamos comentado. ¿Sale? La interacción entre actina y miosina. Muy bien, entonces vamos a hacer un dibujo con todo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una célula que es la célula autorrítmica. Vamos a dibujarla así. Acuérdense que aunque son autorrítmicas, siguen teniendo forma pantalonada. Lo único que no tienen son estriaciones. ¿Sale? Entonces, esta es mi célula autorrítmica del corazón. ¿Qué tipo de potencial me va a producir? De respuesta lenta. De respuesta lenta. Muy bien. Entonces me produce un potencial de acción de respuesta lenta. ¿Qué características tiene? Que va a tener una fase 4 que es inestable, que sería el potencial de marcapasos. Después tiene la fase 0 que depende de calcio. ¿Sale? Y por último tenemos a la fase 3 que depende de potasio. ¿Sale? Esto va a seguir bajando hasta que se alcanza el potencial membranal de reposo, se produce un nuevo potencial de marcapasos y así vamos a tener entonces una gran cantidad de potenciales que se producen uno detrás del otro. ¿Sale? Esos potenciales, ¿sobre qué células van a actuar? Las contráctiles. Sobre las contráctiles, exactamente. Entonces vamos a poner ahí a la célula contráctil con rojo. ¿Sale? Entonces tendríamos aquí esta célula, que igual está apantalonada, eso es típico. Le ponemos sus estriaciones porque esta ya es contráctil. Ya tiene miofilamentos. ¿Sale? Entonces ahí está y aquí le ponemos su núcleo. ¿Sale? Esa célula contráctil, ¿qué me va a producir ahora? ¿Qué tipo de potencial? De respuesta rápida. Exactamente, potencial de acción de respuesta rápida. Ese potencial de acción de respuesta rápida, habíamos dicho, tenemos aquí al túbulo T. ¿Qué canales va a estimular en el túbulo T? De calcio. De voltaje dependientes de calcio lento. Exactamente, los canales de calcio de tipo L. Acuérdense que también se llaman canales o receptores de dihidropiridina. ¿Sale? Las dihidropirilinas son una familia de fármacos que sirven como antiarrítmicos o antihipertensivos. ¿Sale? Entonces se activan esos canales L de calcio. ¿Qué va a entrar a través de ellos? Pues ya vimos, entra calcio. ¿Sale? Entonces ese calcio, cuando entra, ¿a quién se va a unir? Al otro receptor, al receptor de calcio activado por calcio. A los canales o receptores de rianodina. ¿Sale? Entonces ese va a estar aquí en el retículo sarcoplásmico, y cuando se une el calcio a ese receptor de rianodina o esos canales, que se libera del retículo? Calcio. Calcio. Muy bien. Ese calcio, ¿a quién se va a unir? La troponina C. A la troponina C. Esa desplaza a la tropomiosina, ¿sí? Y entonces se da la contracción. ¿Sale? ¿Cómo se va a dar la relajación ahora? ¿Qué necesito hacer con el calcio? Necesito quitarlo. ¿Sale? ¿A dónde lo voy a mover? Lo puedo mover de vuelta al retículo o lo puedo sacar de la célula. ¿Se acuerdan que en el esquelético vimos tres formas? Los intercambiadores sodio-calcio, ¿sí? ¿Hacia dónde lo mueven? ¿Hacia afuera o hacia el retículo? El intercambiador sodio-calcio. Hacia afuera. Hacia afuera. La bomba de calcio de la membrana plasmática, la PMCA, ¿sale? Y la bomba cerca, ¿hacia dónde mueve el calcio? Hacia el retículo Sarcoplásmico. Entonces recuerden muy bien esos tres elementos, ¿vale?
la cerca, la PMCA y el intercambiador sodio-calcio. ¿Sale? Estos dos lo mueven hacia afuera y esta lo mueve hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Sale? De esa manera bajamos el calcio. ¿Ok? Si ya no hay calcio, ¿qué va a pasar? Ya no se une a la troponina C, entonces la tropomiosina vuelve a bloquear los sitios de unión con miosina en lactina y se da la relajación. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda con este proceso? ¿Todo bien? Ok. Entonces ahí tenemos ese acopio. ¿Sale? Cuando estaban con el doctor Eloy hablaron de los digitálicos, ¿no? De la guabaína. ¿Sí? Ok, la guabaína, vamos a ver cómo actúa, ¿sale? Ahora ya van a poder entenderlo mejor. La guabaína es una sustancia que pertenece a una familia de fármacos que antes se ocupaban mucho, actualmente ya no se usa, ¿sale? Porque produce intoxicación, pero es una pregunta que siempre les van a hacer en algunos exámenes, ¿sale? Entonces necesitan saber el proceso por el que funcionan los digitálicos, y es el siguiente. Los digitálicos inhiben la bomba de sodio-potasio, ¿sale? Entonces les voy a borrar esto para que veamos cómo funcionan esos medicamentos que tienen que ver justo con este proceso, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien, tenemos una célula muscular contráctil en el corazón. Esa célula muscular contráctil va a tener a su bomba de sodio-potasio, ¿vale? Los digitálicos como la guabaína, aquí les voy a poner el nombre, ¿sí? Es un digitálico. Lo que hacen es bloquear a la bomba de sodio-potasio. Ahora vamos a ponerlo aquí como sodio, potasio, ATPase, ¿sale? Si yo bloqueo la bomba sodio-potasio, ¿qué ya no va a salir de la célula? No. Acuérdense, la bomba sodio-potasio, ¿qué hace? Saca sodio y mete potasio, ¿sale? Esa es su función normal. ¿Cuántos sodios saca? 3 y mete 2 potasios, ¿sale? Si ya no funciona la bomba sodio-potasio porque los digitálicos la están bloqueando, ¿qué le va a pasar al sodio? ¿Va a salir? ¿No? Se va a acumular adentro, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, si tengo una mayor cantidad de sodio, aquí viene la parte importante de los digitálicos. ¿Se acuerdan del intercambiador sodio-calcio? ¿Sale? Ese intercambiador sodio-calcio se va a encargar de hacer lo siguiente. En condiciones normales va a sacar 3 sodios, va a meter 3 sodios, ¿sale? Este mete sodio, va a meter 3 sodios en condiciones normales y va a sacar un calcio, ¿sale? Eso es lo que hace, digamos, la célula cuando la bomba sodio-potasio funciona bien, ¿sale? La característica del intercambiador sodio-calcio es que depende del gradiente, es decir, que puede funcionar de dos maneras. Cuando tenemos el funcionamiento normal de la bomba sodio-potasio, funciona de esta manera. Pero si ahora yo bloqueo la bomba sodio-potasio, están de acuerdo que adentro tengo mucho sodio, ¿sale? Le convendrá a la célula, en este caso, seguir metiendo sodio por el intercambiador. No le conviene. ¿Qué puede usar la célula o qué puede hacer para sacar el sodio que no está saliendo por la bomba sodio-potasio? El intercambiador sodio-calcio, ¿sale? Si sale ahora el sodio, ¿qué tiene que entrar? Calcio. Calcio. Y si entra calcio, ¿qué va a pasar con la contracción del músculo? Aumenta, ¿sale? Por eso los digitálicos ocupaban en la insuficiencia cardíaca, ¿sale? Cuando el corazón no tenía la fuerza suficiente para contraerse, estos medicamentos se daban a los pacientes, se bloqueaba la bomba sodio-potasio, se acumulaba el sodio, eso hacía que ahora el intercambiador sodio-calcio sacara sodio y metiera calcio, y el calcio entrante se acumulaba en gran cantidad y aumentaba la fuerza de contracción del corazón, que era justamente lo que vimos hace un rato, ¿se acuerdan? Si yo no quito el calcio, se va a seguir contrayendo con mucha fuerza, pero si yo estimulo la salida del calcio, el músculo se va a relajar, ¿sale? Entonces recuerden siempre a la guabaína como uno de los digitálicos que antes se ocupaban para tratar la insuficiencia cardíaca, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna duda con este punto? ¿No? ¿Estamos bien? Sale. Bueno, ya que vimos esa aplicación clínica de un fármaco que aunque ya no se use mucho, es importante que lo conozcan, vamos a hablar acerca de los factores que pueden incrementar la fuerza de contracción del corazón. Ya vimos aquí un ejemplo de cómo incrementar la fuerza de contracción del corazón.
pero estarán de acuerdo que esto es un mecanismo artificial, porque estamos dando una sustancia que nos ayuda a potenciar la fuerza de contracción. Ahora es importante que ustedes conozcan cuáles son los mecanismos naturales que tiene el corazón para contraer más fuerte, ¿sale? Más adelante, cuando hablemos de ciclo cardíaco y de otros aspectos, vamos a mencionar otros aspectos que también ayudan a incrementar la fuerza. El que vamos a ver a continuación es uno de los más importantes, y ese es el sistema nervioso simpático, ¿sale? El simpático es fundamental para incrementar la fuerza de contracción del corazón y también la frecuencia, ¿sale? Entonces es muy importante que recuerden esto, porque más adelante, cuando hablemos de lo que es el gasto cardíaco, de las determinantes de la presión arterial, vamos a hablar mucho acerca del simpático, ¿sale? Entonces ya dijimos, aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza de contracción. ¿Ven aquí al parasimpático? No, el parasimpático no disminuye la fuerza de contracción, pero sí disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan por qué tenía ese efecto? ¿Por qué el parasimpático no disminuye la fuerza de contracción? Porque no tiene no llegan a donde sirve para contraer. Bueno, no sé si me Más o explico. menos por su distribución, ¿saben? El simpático, ¿dónde se distribuye? Tanto en los atrios como en los ventrículos. Entonces, si se distribuye en los atrios, ¿sobre quién actúa? Sobre el sistema de conducción, sobre los nodos. Y si se distribuye al ventrículo, actúa sobre el músculo que se contrae, ¿sale? Y el parasimpático solamente llega a los atrios. Entonces, como no llega al ventrículo, no interviene tanto en la fuerza de contracción. Pero ¿en qué sí puede intervenir? En la frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces es muy importante que recuerden eso. Por su distribución, el parasimpático no modifica la fuerza, solo la frecuencia, ¿sale? En cambio el simpático sí modifica los dos. Y ahorita vamos a ver cómo le hace, ¿sale? Entonces fíjense en esta imagen que parece muy compleja, pero vamos a ver que no lo es tanto, ¿sale? ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de estos receptores, de los receptores beta 1? Que dijimos que eran receptores adrenérgicos que se encontraban principalmente en el corazón, ¿sale? Cuando la noradrenalina o la adrenalina que se produce en las glándulas suprarrenales se une al receptor, recuerden que los receptores beta 1 están acoplados con una proteína G con su unidad alfa S, ¿sale? ¿Qué va a producir esto? Que aumenten las cantidades de AMP cíclico por la lactociclasa, ¿sale? Si aumenta el AMP cíclico, la proteína quinasa A, que estaba inactiva, ahora estará activa, ¿sale? ¿Se acuerdan que habíamos visto ya esa vía de señalización? Esa proteína quinasa, recuerdan que les dije, puede fosforilar otras proteínas. Hoy vamos a ver que otras proteínas pueden ser fosforiladas por la proteína quinasa A, ¿sale? En primer lugar, fíjense, la proteína quinasa A, ya activa, es capaz de estimular la apertura de canales de calcio que usualmente dependen de voltaje, ¿sale? Entonces vean qué interesante, esos canales, además de abrirse con voltaje, también se pueden abrir cuando hay un incremento de la cantidad de proteína quinasa A. Entonces, ¿qué creen que pase con la fuerza de contracción del músculo si abrimos canales de calcio a través de la proteína quinasa A? Va a aumentar la fuerza de contracción porque tenemos más calcio. Recuerden que dijimos es el principal factor para modificar la fuerza de contracción, ¿sale? Pero además de activar los canales de calcio, la proteína quinasa por sí misma también estimula la apertura de los canales de ryanodina, ¿sale? Para que entonces el calcio se libere desde el retículo sarcoplásmico. Entonces fíjense, si se activa además del canal también el de ryanodina, ¿qué estamos haciendo? Una gran liberación de calcio en el interior del músculo, y por eso aumenta mucho la fuerza contráctil cuando se activa el simpático, ¿vale? Otra forma en la que el simpático aumenta la fuerza de contracción es actuando sobre una proteína, que ahorita les pongo el nombre acá, se llama fosfolambán. ¿Sí? El fosfolambán es una proteína que normalmente bloquea a la cerca. ¿Sale? Si bloquea la cerca, ¿qué está haciendo? Evitando que se capture el calcio, ¿sale? Pero adivinen qué hace la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va a bloquear al fosfolambán. Si bloquea el fosfolambán, ¿qué le va a pasar a la cerca? Se va a activar, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde va a mover el calcio? Hacia el retículo sarcoplásmico. Y uno dirá, ¿eso en qué potencia la contracción? Realmente no potencia la contracción, potencia la relajación del músculo, ¿sale? ¿Por qué? Porque el músculo se está contrayendo mucho, pero están de acuerdo que no necesitamos nada más que se contraiga.
también necesitamos que se relaje, si no, no va a funcionar como bomba. Y necesitamos potenciar la relajación haciendo ese efecto sobre el fosfolambán, ¿sale? Entonces, al inhibir el fosfolambán, estimulamos la actividad de la cerca, el calcio se recaptura más rápido y eso favorece la relajación del músculo cardíaco. Eso, aunado con lo que comentamos, potencia tanto la relajación como la contracción del músculo y mejora su función de bomba, ¿sale? Entonces, muy importante que recuerden también el efecto de la proteína quinasa A sobre el fosfolambán, lo inhibe, ¿sale? ¿Y qué hace normalmente el fosfolambán? Inhibe la cerca. Es como la ley de los signos. Si yo inhibo la inhibición, ¿qué voy a tener? Estimulación, ¿sale? Acuérdense que menos por menos me da más, ¿sale? Entonces, de esa manera van a recordar que también el simpático mejora la relajación del músculo cardíaco, ¿sale? Ahora bien, además de esto, fíjense que la proteína quinasa A también tiene un efecto sobre la miosina. Lo que va a hacer sobre la miosina es mejorar la función de la miosina para hidrolizar el ATP, ¿sale? Hace que el ATP se hidrolice más rápido, y si se hidroliza más rápido, ¿qué va a pasar? Que aumenta la velocidad con la que se forman los puentes cruzados y con la que los filamentos delgados se deslizan sobre los gruesos. Eso nos va a llevar a que mejore la fuerza de contracción, ¿sale? Entonces, el simpático mejora la fuerza a través de estos mecanismos. Abrir canales de calcio directamente, abrir los canales del retículo sarcoplásmico o, en su caso, aumentar la fosforilación o la actividad de fosforilación de la miosina, ¿sale? ¿Y cómo mejora también ese proceso? Mejorando la relajación a través de su efecto sobre el fosfolambán, ¿sale? Entonces, de esa manera el simpático hace que el corazón sea más eficiente, ¿ok? Y si además aumenta la frecuencia cardíaca, entonces eso contribuye a que el corazón movilice más sangre en el mismo tiempo, ¿sale? En reposo normalmente el corazón bombea 5.5 litros de sangre por minuto, eso se le llama gasto cardíaco, lo vamos a ver más adelante. Cuando incrementamos la frecuencia cardíaca, aumenta mucho la cantidad que el corazón bombea de sangre. Y cuando aumentamos la fuerza de contracción, aumenta aún más la cantidad que el corazón puede bombear, ¿vale? Entonces necesito que recuerden muy bien estos dos factores, el aumento de la frecuencia y de la fuerza de contracción y relajación del músculo cardíaco por parte del simpático para cuando veamos gasto cardíaco, ¿vale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien, entonces ya vimos hasta aquí el acoplamiento excitocontráctil y cómo se mejora, se incrementa tanto la frecuencia como la fuerza de contracción, ¿sale? Esas son las bases que ustedes requieren para poder entender todo lo que viene a continuación, ¿sale? Ya saben el tipo de células musculares que hay en el corazón, ya repasamos un poquito la anatomía, el sistema de conducción, la frecuencia de estimulación de cada nodo, la velocidad con la que conduce el sistema de conducción. Ya conocen los dos tipos de potenciales, de respuesta lenta y rápida, para qué sirve cada uno, cómo se da el acoplamiento excitación-contracción y cómo modifico la frecuencia y la fuerza de contracción, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es principalmente la parte eléctrica del corazón, ¿vale? Y para ello, bueno, antes vamos a ver qué otros factores pueden modificar la fuerza, pero ahora los que disminuyen la fuerza de contracción, ¿vale? De aquí es importante que recuerden a la acidosis, a la hipercalemia y a los fármacos que bloquean los canales de calcio, ¿sale? Esos tres factores me van a disminuir la fuerza de contracción del corazón y esto es importante que lo conozcan para cuando veamos presión arterial. ¿Han escuchado los fármacos calcio antagonistas para tratar la hipertensión? Como por ejemplo el amlodipino, el nifedipino, el imodipino, etc. Estos medicamentos bajan la presión haciendo que el corazón se contraiga con menos fuerza, ¿sale? Entonces también es importante que conozcan cuáles son los fármacos o los elementos que ayudan a disminuir la fuerza de contracción, ¿sale? Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a explicar cómo interviene cada uno, ¿sale? El más importante por ahora es la hipercalemia. ¿Alguien sabe por qué el exceso de potasio fuera de la célula podría bajar la fuerza de contracción del corazón? Cuando vieron potencial hermano en reposo, vieron efecto de la hipercalemia, la hipocalemia, hipercalcemia, hipocalcemia en el potencial, ¿no? Bueno, vamos a verlo hoy, ¿sale? Es algo muy importante que necesitan conocer. Es muy sencillo, ustedes lo van a deducir, solamente se escucha medio difícil, pero se puede deducir fácilmente. Miren, les voy a poner aquí dos células, ¿vale?
esta célula tiene condiciones normales de potasio adentro y afuera. ¿Dónde es más abundante el potasio normalmente? ¿Dentro o fuera? Dentro, más o menos, ¿qué cantidad de potasio tenemos? Un poquito menos, ¿no? Como 140, ¿sale? 140 miliequivalentes por litro, ¿sale? Y afuera tenemos en promedio 4.5, ¿sale? Ahí está, eso es lo normal, ¿sale? Con esa diferencia de concentración, ¿hacia dónde tiende a dirigirse el potasio? Hacia afuera, ¿sale? Ahí está. Ahora, fíjense lo que pasaría si yo modifico las concentraciones de potasio que hay afuera, ¿sale? Vamos a poner aquí dos ejemplos. En este primer ejemplo, el que está arriba, vamos a poner aquí el ejemplo 1 y el ejemplo 2. En el ejemplo 1, lo que yo voy a tener ahora es un incremento de la cantidad de potasio que hay fuera de la célula, ¿sale? Y en el ejemplo 2 voy a tener una disminución de la cantidad de potasio que hay fuera de la célula, ¿sale? Si yo disminuyo la cantidad de potasio o la aumento, eso me va a modificar el potencial de membrana en reposo de mi célula. ¿Se acuerdan quién es el ion principal que determina el potencial de membrana en reposo? Es el potasio, porque es el que tiene más permeabilidad en reposo, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a suponer que es una neurona, ¿sale? El potencial de membrana en reposo de una neurona es de menos 70 milivoltios. Y en el caso del corazón es de aproximadamente de menos 90 milivoltios, ¿sale? Ahora, fíjense, vamos a ver cómo modifica el potencial el exceso de potasio. Si yo aumento mucho mi potasio, ¿cómo será el movimiento de este ion en la célula? ¿Seguirá siendo hacia afuera? ¿Están de acuerdo que si aumenta afuera, el movimiento hacia afuera es menos, ¿no? ¿Y qué le pasaría al potasio? ¿Dónde se quedaría acumulado? Adentro de la célula, porque ahora se mueve menos hacia afuera, porque afuera tengo más potasio y el gradiente que normalmente movilizaba el potasio ha disminuido, ¿sale? Si el potasio se acumula, ¿qué tipos de cargas se van a acumular en el interior de la célula? Positivas. ¿Y qué le va a pasar a mi potencial de membrana de reposo? Se va a hacer menos negativo y va a estar más o menos, póngale alrededor de los menos 60, eso varía mucho dependiendo de la cantidad de potasio, pero si estuviera alrededor de los menos 60 milivoltios y en la neurona el umbral está a menos 55 milivoltios, ¿cuál célula está más cerca del umbral? ¿La que tiene exceso de potasio afuera o la que tiene potasio normal? La que tiene el exceso de potasio. Entonces se dan cuenta que el exceso de potasio hace que el potencial de membrana de las células excitables se haga menos negativo. Lo acerca más al umbral. Y entre más cerca del umbral esté el potencial de membrana en reposo, más excitable se vuelve un tejido. ¿Sale? ¿Por qué? Porque necesito un estímulo más pequeñito para llevar mi potencial de menos 60 a menos 55 que para llevarlo de menos 70 a menos 55, ¿sale? Eso hace que muchas veces el corazón se vuelva hiperexcitable, ¿sí? Porque también afecta al corazón. ¿Y qué creen que le pase al corazón? Va a tener arritmias, ¿sale? Entonces la hipercalemia me condiciona la aparición de arritmias en el corazón, ¿sale? Y eso hace que el corazón no se contraiga bien y por ende, ¿qué le va a pasar a la fuerza de contracción? Va a disminuir, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense lo que pasa cuando el potasio baja mucho en el exterior. ¿Qué le va a pasar al gradiente del potasio? ¿Será mayor o menor? Si ahora tengo menos potasio afuera, va a ser mayor porque le bajé el potasio. De por sí el potasio afuera ya era bajo, ¿sale? Si lo bajo más, entonces el potasio va a tender a salir aún más, ¿sale? ¿Y cómo van a ser las cargas que se quedan dentro? Van a ser negativas. Y si ahora yo tengo un exceso de cargas negativas, ¿cómo sería el potencial de membrana? Más negativo. Entonces lo voy a llevar, por ejemplo, de menos 70 a menos 80, por decir un ejemplo, ¿sale? ¿Qué le va a pasar a su excitabilidad? ¿Cómo está con respecto al umbral? ¿Más cerca o más lejos? ¿Cómo sería entonces? Menos excitado, ¿sale? Y por eso la hipocalemia lleva al paro cardíaco, ¿sale? Por eso es que el potasio es tóxico para el corazón en exceso o en deficiencia, ¿sale? Entonces en el corazón, que es el músculo que estamos viendo ahora, una hipercalemia produce arritmias, una hipocalemia les va a llevar al paro cardíaco, ¿sale? Entonces, por eso el potasio lo vimos dentro de los factores que bajan la fuerza de contracción, ¿sale? Ahora, en cuanto a la acidosis, cuando hay acidosis quiere decir que no hay un buen metabolismo aeróbio, ¿sale? Porque se produce mucho ácido láctico. Y se acuerdan que el corazón depende totalmente del metabolismo aeróbico.
Entonces, si no tengo una buena cantidad de oxígeno, caigo en acidosis y eso hace que haya menos ATP, ¿sale? Y como hay menos ATP, pues no tengo todos los eventos que me llevan a la fuerza de contracción y baja la fuerza contráctil del corazón, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí dos de los elementos que les había dicho bajan la fuerza de contracción, la hipercalemia y la acidosis, ¿sale? Y si yo tengo un fármaco que bloquea los canales de calcio, ¿qué le va a pasar al calcio? Ya no va a entrar. Y si no entra, baja la fuerza de contracción, ¿sale? Entonces recuerden, esos son los tres principales factores que van a disminuir la fuerza de contracción del corazón. Y es importante que los conozcan, en especial el bloqueo de los canales de calcio con fármacos, ¿sale? Porque eso lo van a ver en farmacología, ¿sale? ¿Dudas con esto? Sí. Entonces, en pocas palabras, el calcio es el principal que nos va a formar la contracción del músculo. Exactamente. Por lo tanto, bueno, por ejemplo, aquí en estos planos, si los inhibimos, va a ser que vaya más lento, ¿no? Si es un fármaco que bloquea los canales de calcio, no entra suficientemente de calcio y va más lento, pero dependiendo de qué fármaco es. Por ejemplo, para que la contracción sea más lenta, necesitas actuar sobre los canales que están en las células autorrítmicas. Pero la mayoría de esos fármacos actúan en las células contráctiles. Entonces, su mayor efecto va a ser disminuir la fuerza, no dando la frecuencia, ¿vale? Aunque también hay fármacos que ayudan a disminuir la frecuencia del corazón, como la ivabradina, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. La ivabradina es un antiarrítmico, ¿vale? Que se ocupa cuando el corazón tiene frecuencias sumamente altas, ¿sí? Por ejemplo, en las taquicardias supraventriculares, cuando las frecuencias son de más de 250 latidos por minuto, se pueden dar estos medicamentos para actuar sobre las células autorrítmicas y bajar su actividad, y con eso bajamos la frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces recuerden que estos fármacos bloqueadores de canales de calcio actúan más sobre la parte contráctil, es su efecto principal. ¿Y el captopril es un hipertensivo? El captopril es un antihipertensivo, pero no actúa bloqueando canales de calcio. El captopril inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, tienes menos angiotensina 2 y la angiotensina 2 funciona en los vasos, ¿sale? Más adelante, cuando hablemos de hemodinamia, vamos a ver que la vasoconstricción aumenta la presión arterial y la vasodilatación la disminuye. Entonces, si tú le das captopril, ya no tienes tanta angiotensina. ¿Qué es lo que bajaría? La vasoconstricción, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Se dilata el vaso y por ende baja la presión arterial, ¿sale? Entonces, digamos que a los que se les baja la presión, hay que darles hipertensivos, que estos van a hacer que se abran los canales de calcio y No hay fármacos hipertensivos. Por eso es más difícil tratar la hipotensión que la hipertensión. La hipotensión se trata normalmente hidratando al paciente a través de soluciones o con maniobras para mejorar el retorno venoso. Fíjense bien, más adelante cuando vamos determinantes de la presión arterial, si un paciente se les hipotensa, hay que acostarlo. Al acostarlo, su presión se iguala en todos sus vasos y cuando ustedes le levantan las piernas, hacen que más sangre llegue al corazón. Si más sangre llega al corazón, más adelante vamos a ver el mecanismo de Frank-Starling del corazón, que hace que al llegar más sangre se contraiga con más fuerza y eso te aumenta la presión, ¿sale? Y si tú le pasas soluciones a tu paciente, aumentas lo que se llama la volemia. Y al aumentar la volemia, más sangre regresa al corazón y tenemos el mismo efecto, ¿sale? Entonces no hay fármacos hipertensores, eso es bien importante que lo sepan, ¿sale? Por eso es un poco más complejo tratar una hipotensión, porque no hay algún medicamento para hacerlo. Hay algunos fármacos que son vasoconstrictores arteriales, pero ¿cuál creen que sea el peligro de dar un vasoconstrictor arterial? Que los vasos se cierren y entonces ya no le llegue sangre a los tejidos, ¿sale? Entonces no podemos ocupar vasoconstrictores porque corremos el riesgo de que tejidos como el cerebro o el riñón empiecen a sufrir por falta de irrigación, ¿sale? Entonces la hipotensión casi siempre se trata con maniobras para aumentar el retorno venoso o con soluciones, ¿sale? Por eso es que los antihipertensivos son los más útiles, ¿sale? Porque ahí sí bajamos la presión, bloqueamos los canales, ¿va? Ok, ¿dudas? ¿No? Muy bien, entonces esos son conceptos básicos, son fundamentos lo que acabamos de ver, ¿sale? Para que ahora sí puedan entender toda la fisiología cardiovascular. Y lo primero que vamos a ver es el electrocardiograma, ¿sale? Pero lo empezamos a ver mañana, ¿va? Para que no me adelante tanto con ustedes, porque el otro grupo hizo examen y no he visto nada de esto con ellos, ¿sale? Entonces si no nos vamos a empezar a desfasar, ¿sale? Entonces mañana empezamos con el electrocardiograma normal.
Después de que hagamos el electrocardiograma, ya vamos a ver la función de bomba del corazón y luego vamos a hablar del gasto cardíaco, de la presión arterial y demás. ¿Vale? Qué bien, pues entonces nos vemos mañana, otro día.